Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El líder de Vox, Santiago Abascal, pide a los presidentes de los grupos del Parlamento Europeo que exijan a la Unión Europea el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Abascal ha escrito una carta en calidad de presidente de la función Disenso, en la que solicita que Europa contribuya a restablecer la paz y frenar los asesinatos, torturas y secuestros que está cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Abascal explica que Foro Madrid ha denunciado el fraude electoral, mientras que critica a la Unión Europea por su posición insuficiente y permisiva con el régimen de Maduro. El líder de Vox además señala directamente a Josep Borrell, de quien dice que ha contribuido a esta situación, permitiendo a Maduro ganar tiempo y mantenerse en el poder. Bueno, pues vamos a ver qué responden los grupos parlamentarios europeos. Estamos en estos momentos asistiendo a las postrimerías del mandato de Borrell como representante de la cosa exterior de la Unión Europea. Vamos, como abogado y valedor de todo lo peor del mundo, desde Hamás al Foro del Puebla, pasando por Irán o por China. Borrell es un ser infecto que ha demostrado que está siempre dispuesto a apoyar a todo dictador terrorista o régimen homófobo, siempre y cuando sea del lado correcto, es decir, del lado antioccidental. Ante eso, pues hay que movilizarse por otras vías. Dado que Borrell va a seguir dándole tiempo a Maduro para que aplaste a la oposición otra vez, pues Vox ha decidido exigir a través del Parlamento Europeo que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que por tanto se exija a Maduro que abandone el poder. ¿Qué van a responder algunos grupos del Parlamento Europeo? ¿Qué va a responder, por ejemplo, el Grupo Socialista? Déjenme adivinarlo. ¿Qué va a responder el Grupo Popular del Parlamento Europeo? ¿Se va a sumar a la iniciativa para exigir que la Unión Europea haga lo correcto? Pues lo sabremos en fechas próximas. Al final, de lo que se trata es de actuar. Si las instituciones de la Unión Europea no son capaces por sí mismas de hacer lo correcto y de defender por una vez al pueblo venezolano, pues habrá que espolearlas. Y, bueno, una manera de aplicar espuela es a través del Parlamento Europeo. Espero que también se haga a través de todos los parlamentos nacionales. Debería ser un clamor en toda Europa por parte de los parlamentos, por parte del Parlamento Europeo, por parte de los gobiernos, que la época del torturador y asesino Maduro se ha acabado. Les recuerdo a ustedes que en los países iberoamericanos se está produciendo el mismo tipo de iniciativas. Por ejemplo, pues el gobierno de Chile, la verdad es que no está manteniendo una mala actitud en el tema venezolano, siendo uno de los próximos al Grupo de Puebla, pues sin embargo ha denunciado el fraude electoral de Maduro y ha reconocido la victoria del jefe de la oposición. Ahí pues no hay problema, un gobierno bien posicionado. En Colombia no es así. En Colombia Petro forma parte de ese grupo de países que intentan dar, como Borrell, tiempo al dictador Maduro, bien para falsificar unas actas, bien para aplastar a la oposición con su represión. En consecuencia, pues el Congreso colombiano ha sido quien se ha movilizado para exigir que en Venezuela se respete el resultado de las elecciones que han dado a Edmundo González la victoria por un margen abrumador frente a Maduro. Si los gobiernos no actúan, que lo hagan los parlamentos. Si la Comisión Europea no actúa, que lo haga el Europarlamento. Hay que movilizarse en todos los frentes. Por una vez, pues a ver si no dejamos tirado al pueblo de Venezuela. Porque el pueblo de Venezuela por sí solo puede hacer cosas, pero es difícil que a pecho descubierto puedas derrocar a quien tiene la pistola. O hay presión internacional, o Maduro volverá a aplastar al pueblo venezolano y en vez de 8 millones de refugiados, pues tendremos 12. Por cierto, Maduro está retirando los pasaportes a la gente que participa en manifestaciones para intentar, por un lado castigarles,
y por otro lado dificultarles la huida del país en caso de que la represión continúe aumentando y la comunidad internacional no mueva un dedo. ¿Va a consentir otra vez Occidente esta vergüenza? Esperemos que no. Y me parece muy bien la iniciativa de Vox a través del Parlamento Europeo. El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado a través de un vídeo que ha emprendido el viaje de regreso a España para acudir al pleno de investidura de Salvador Illa, que se celebrarà hoy en el Parlamento de Catalunya. El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d'investidura del proper president de la Generalitat, que començarà demà dijous. En condicions de normalitat democràtica, que un diputat com jo anunciï la seva intenció d'assistir a la sessió seria innecessari, seria irrellevant. Però les nostres no són condicions de normalitat democràtica. Hi ha dos diputats, el conseller Lluís Puig i jo mateix, que no hi podem assistir lliurement. Primer perquè portem al damunt una llarga persecució per haver permès que els catalans votéssim en referèndum. I segon, perquè el Tribunal Suprem es nega a obeir la llei d'amnistia aprovada i en vigor i que ens és d'obligada aplicació. Aquest desafiament s'ha de contestar i s'ha de confrontar. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra y en l'esperit de la ley de amnistía. El prófugo llegará acompañado al Parlamento por entidades independentistas y el Consejo de la República, ya que han convocado un acto a las 9 de la mañana en el Paseo de Lluís Companys. Bueno, ¿estará Puigdemont ya cruzando la frontera? ¿O habrá cruzado hace unos días y aparecerá en mitad de Barcelona? ¿Va a tratar de hacer una marcha hasta Barcelona escoltado por su gente? ¿O ha convocado a su gente para aparecer en otro sitio y así poder acercarse al Parlamento y ser detenido más cerca del Parlamento? ¿Ustedes se creen que es posible que estemos en este país pendientes de este sainete? Y todo para que al final hoy se le detenga y luego Pedro Sánchez movilice a sus felpudos en el Tribunal Constitucional para poder liberarle rápidamente antes de que venza el plazo para investir a Illa. Hoy posiblemente no se le vaya a poder investir. Si Puigdemont es detenido y no puede no serlo, pues entonces harán un paripé en el Parlamento catalán, saldrá RC diciendo en estas condiciones de represión el Parlamento español, en el Estado español no podemos investir a Illa. Entonces pues Sánchez intervendrá, el Tribunal Constitucional sacará a Puigdemont de la cárcel y entonces ya se dirán así, ya sí, porque ya la ley de amnistía se ha cumplido, así que podemos investir ahí ya. En fin, toda esa basura. Porque yo no me creo que no esté pactado todo el teatrillo. El PSOE se ha desplazado en días pasados a Suiza para negociar con la gente de Puigdemont pues todos los términos de lo que están haciendo. Y al final, pues es lo que decía en el bloque informativo anterior. El jefe del golpe no es Puigdemont, el jefe del golpe no es Junqueras. El jefe del golpe se llama Pedro Sánchez y los otros son los minions. Con lo cual, todos estos teatros donde tienen cada uno que posturear de una manera distinta para luego repartirse los votos en las elecciones, pues es verdad que hay rivalidades personales y de partido, pero están todos en el mismo bloque y evidentemente no van a haber dejado al azar todo lo que se refiere a la investidura de Illa. Vamos a ver cómo nos han preparado el teatrillo de hoy, vamos a ver cómo se detiene y dónde a Puigdemont, y luego vamos a ver cómo le sacan a toda velocidad de prisión para poder luego investir a toda velocidad a Illa. Me extrañaría mucho que se les escapara algún tipo de cabo, que hubieran dejado algún tipo de cabo suelto. Y mientras tanto, pues mientras los gobiernos europeos se dedican a perseguir a quienes protestan por el evidente deterioro de la calidad de vida debido a la inseguridad provocada, qué casualidad, siempre por los mismos,
Pues resulta que en Viena tienen que cancelar conciertos de Taylor Swift por las amenazas islamistas. Escuchen. La cantante Taylor Swift ha tenido que cancelar 3 conciertos en Austria tras la detención de 2 yihadistas que planeaban un atentado. El primero de ellos es un ciudadano austriaco de 19 años que ha sido detenido en la localidad de Ternitz. El joven se había radicalizado por internet en los últimos meses y hasta llegó a hacer un juramento de lealtad al Estado Islámico. El segundo detenido, acusado de formar parte de la operación yihadista, está en Viena. Y la policía tiene abierta una investigación para esclarecer este intento de atentado. O sea, que no se pueden celebrar conciertos de Taylor Swift en Viena porque los yihadistas pueden atentar contra esos conciertos. Vamos, que vivimos en un estado de comodidad absoluta en Europa. Y en vez de perseguir el yihadismo, en vez de perseguir la cada vez mayor amenaza islamista, pues gobiernos europeos, por ejemplo el inglés, se dedican a perseguir a quienes protestan por lo que es una situación ya insostenible. Me gustaría llamarles la atención sobre un aspecto curioso de la noticia, que es el siguiente. Nos dicen que uno de los 2 yihadistas detenidos por planear un atentado contra un concierto de Taylor Swift en Viena, lo que ha motivado la suspensión de la gira, nos dicen que uno de esos 2 yihadistas era austríaco, supongo que sería de origen, no sé, de origen fuera de Austria, que se radicalizó a través de internet. O sea, que los gobiernos europeos pueden hacer, como está haciendo el gobierno británico, un rastreo de internet y enviar a las fuerzas policiales a detener en sus casas a los que han puesto mensajes que se consideran incitación a la protesta violenta en el Reino Unido. Ahí se movilizan recursos policiales y se hacen operaciones bien aireadas para que sirvan de escarmiento a la población. Pero un tío en Austria no tiene problema en radicalizarse a través de internet, lo cual quiere decir que hay páginas de internet que ofrecen contenido para radicalizarse, y para eso no tenemos fuerzas policiales, para cortar todas esas vías que permiten radicalizar a gente que termina siendo yihadista en Europa. Pues está muy bien, ¿no? O sea que la monitorización y control de internet se puede para reprimir las protestas, pero para impedir el yihadismo no. Porque digo yo que habrá manera de impedir que alguien, como decía la noticia, se radicalice en Austria y acabe decidiendo que tiene que hacer un atentado contra un concierto de Taylor Swift. Qué curioso que para detener lo que es el camino hacia el abismo de Europa, para eso nunca hay efectivos policiales. Para proteger la sede de Ferraz del PSOE, para eso hay muchísimos. Para detener a los narcos en Barbate, no. Para proteger a Puigdemont en su venida a España, pues va a haber, vamos, cientos de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales o autonómicos. Pero resulta que para impedir los asaltos en patera a nuestras costas nunca hay recursos para nada. Es más, ahí ayudamos, enviamos barcos a que recojan pateras a 3 metros de la costa de Senegal y recorran un centenar de kilómetros hasta Canarias. Aquí hay algo como rarito, ¿no? ¿Hay intención de parar verdaderamente el yihadismo? ¿O también se está utilizando el yihadismo para impulsar el estado de miedo en la población europea, que como ya saben ustedes es una de las primeras motivaciones del sometimiento? Una población asustada es más fácilmente sometible, salvo que reaccione y diga, oiga, ya está bien, estoy hasta las narices de vivir en esta situación de angustia. Bueno, está todo el mundo muy confuso, muy rarito. Escuchen las noticias que llegan de Bangladesh y ahora les doy algunos antecedentes.
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, será quien lidere el nuevo gobierno interino en Bangladesh. Tras la dimisión de la primera ministra, quien huyó del país debido a las protestas por su gobierno autoritario que llevaba más de 15 años en el poder, Bangladesh se encuentra ante un vacío de poder. De hecho, formar un gobierno interino lo más pronto posible es el primer paso para superar esta crisis. Muhammad Yunus es conocido popularmente como el banquero de los pobres, por lo que goza de una gran aceptación entre la población. Precisamente, la idea de Muhammad Yunus de los microcréditos le valió para obtener el premio Nobel, ya que contribuyó al crecimiento económico de las clases más desfavorecidas. Bueno, el tema de los microcréditos, y ya estuvimos hablando de ello en el programa hace bastantes semanas, pues es un tema muy controvertido porque al final pues tiene muchas aristas oscuras que han llevado a muchas personas en muchos países a quedar presos de las deudas de una manera pues prácticamente irrevocable, ¿no? Pero dejémoslo en que es un tema controvertido. El caso es que hay un señor que se llama Muhammad Yunus, a quien le dieron el Premio Nobel de la Paz en 2006 por sus iniciativas en favor del tema de los microcréditos. Se le nombró el banquero de los pobres y todas estas cosas. Y hay un país, Bangladesh, que es el suyo, el de Yunus, que estaba viviendo pues desde hace varias décadas más o menos en manos de una familia. Primero el padre, luego fue la hija la que estaba gobernando hasta hace nada. Bangladesh es un país que, ya saben ustedes, está en una zona pues un tanto conflictiva, donde se dan cita las potencias emergentes China e India. Bangladesh es un país musulmán al lado de una superpotencia hindú como es la India. Bangladesh es un país que ha tenido relaciones tradicionalmente buenas con China, y en los últimos meses se producen una serie de acontecimientos curiosos, como es que, por ejemplo, el pasado mes de julio hay una visita de la primera ministra de Bangladesh a Pekín, una visita destinada, pues no se sabe si a estrechar lazos o a analizar las relaciones existentes, que hasta ese momento pues eran relaciones buenas. La prensa china presenta esa visita, busquen ustedes en Google la visita que tuvo lugar el 10 o el 11 de julio, y la prensa china presenta esa visita como un éxito del cual se habría derivado la firma de un acuerdo de cooperación estratégica por el cual pues Bangladesh y China, en fin, acordaban unir sus destinos, más o menos. La prensa india rebajó el tono de ese encuentro, diciendo que en realidad no se había llegado a ningún acuerdo serio. Yo no sé qué habría detrás de esos acuerdos. No sé si sería efectivamente un avance en las relaciones, o a lo mejor pues que China la había llamado a capítulo. No tengo ni idea. Solo sé que se produce hacia el 10 de julio esa reunión de la primera ministra de Bangladesh con Xi Jinping. Inmediatamente después estallan unas protestas muy virulentas en Bangladesh y se producen 100 muertos en la represión. Al final las protestas se generalizan y tiene que salir huyendo la primera ministra de Bangladesh del país en un helicóptero, refugiándose en India, no en China. Y entonces resulta que los líderes estudiantiles de la protesta exigen que se nombre como primer ministro nuevo a Muhammad Yunus, este banquero de los pobres, este premio Nobel de 2006, que es uno de los promotores de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entren ustedes en la web de la ONU y ahí está entre el elenco de, llamemos, embajadores, public relations o lo que quieran ustedes saber. O entren ustedes en la web del foro de Davos y vean allí a Yunus también. Vamos, que acaba de colocar el foro de Davos de presidente de Bangladesh a uno de sus hombres, entiendo. Estamos en una curiosísima partida de ajedrez a nivel geoestratégico, donde aquí todo el mundo mueve sus peones y en estos momentos pues hay una casilla que acaba de ser tomada
por la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Qué cosas? ¿Quién estaría detrás de la incitación de las protestas estudiantiles en junio? ¿Tendría razón la prensa china cuando decía que la visita de la primera ministra de Bangladesh a China había sido un éxito porque se había firmado un plan de cooperación estratégica? ¿O tenía razón la prensa india que decía, comentando esa misma visita, que en realidad la visita había ido mal? Qué raro es todo, ¿eh? Bueno, pues nada, intentaremos ir averiguando a ver qué pasa en Bangladesh. Pero vamos, que hay una casilla que acaba de cambiar de manos. La casilla bangladesí. Vamos con Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en Cataluña con ese pleno de investidura de Salvador Illa, además de la presunta vuelta también a Cataluña y a España de Carles Puigdemont. Precisamente hoy hablamos de que la cesión de Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña podría dar a esta región 13.200 millones adicionales cada año de la caja común de todos los españoles, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Hablamos de ello en nuestra página web ahora mismo. En el ámbito internacional, hoy nos referimos una vez más a Disney porque sus acciones han caído casi un 50% desde que decidió iniciar su deriva woke. Mientras el mercado general ha subido un 15% en los últimos 3 ejercicios, las acciones de Disney han hecho todo lo contrario, seguir bajando y bajando. Y nos vamos a Alemania. Allí la policía parece estar bastante desesperada para encontrar maneras en solucionar la crisis de seguridad que atraviesa el país, sobre todo los múltiples ataques con cuchillos que sufre esta nación, que en el año 2023 fueron casi 9.000. ¿Qué es lo que ha propuesto ahora un sindicato de policía? Pues atención, propone obsequiar con una suscripción de Netflix a los delincuentes que entreguen de forma voluntaria sus cuchillos. Esto es real, ¿eh? No es el Mundo Today. Pueden encontrar la información sobre este asunto también en nuestra página web, además de muchas otras cosas que recomiendo a los oyentes. Muchas gracias, don Luis, y feliz jueves para todos.